Y como les mencioné, el comienzo de un nuevo año es el mejor momento para evaluar el colegio de tus hijos. Y está conmigo el licenciado Juan Galdames, que él es teólogo, pero también, bueno, ha sido catedrático. ¿O es catedrático todavía, licenciado? Todavía no. Es que he tenido que poner en pausa eso por otras ocupaciones, especialmente el trabajo con la Asociación No Más Violencia. Excelente. Bueno, para el tema de cómo evaluar si el colegio donde tenemos nuestros hijos es el mejor, porque igual, pues ahorita vienen las inscripciones, ¿cuáles serían los tips que nos da como padres de familia para saber en qué es que hay que fijarnos bien? Sí, bueno, creo que primeramente tratando de definir la situación en la cual la persona que tiene que tomar, o las personas, porque se supone que debe ser una decisión de dos, padre y madre, sí, es en qué momento se encuentran. Algunos tienen que decidir a dónde van a poner por primera vez a su hijo porque está pequeño. Otros si lo van a cambiar o lo van a dejar en el mismo lugar donde ha estado estudiando. Entonces, ¿cuáles son los factores que hay que tomar en cuenta? Quiero compartirles que yo nunca me vi en ese predicamento, digamos, por mucho tiempo, porque con mi esposa seguimos un programa de educación en casa, homeschool. ¿Aquí en el país? Sí, aquí en el país. Entonces nuestros hijos estudiaron en casa por mucho tiempo y después fueron a pedir sus exámenes de calificación para llegar finalmente hasta el bachillerato y luego ya están en la universidad. Ahí sí ya no los tenemos en casa, pero están yendo a la universidad. Pero hablaba con los padres y observaba ese tipo de predicamentos como el que estamos planteando ahora. ¿Y cuáles son los factores a tomar en cuenta? Yo creo que en primer lugar, obviamente es un factor académico, porque de eso se trata. Si el colegio o la escuela cumple con las expectativas académicas que tenemos. Entonces, para eso, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo sé si cumple con las expectativas académicas? Se supone que ambos deben de tener un proyecto de vida que tienen pensado para su hijo, se cumpla o no se cumpla, porque alguien puede decir, yo quiero que mi hijo sea doctor, y a lo mejor el chico no trae para eso, solo ve sangre y se desmaya, ¿verdad? Entonces, obviamente es un proyecto que tendrá que ser modificado, pero sí tenemos que saber cuál es el proyecto que tenemos para él, porque en base a eso es como vamos a determinar si la academicidad de la institución cumple con esa expectativa que tenemos, si lo está preparando, si le exigen lo suficiente en cuanto a leer, en cuanto a investigar, para que cumpla con la carrera que tenemos pensado orientarlo a él. O si le exigen demasiado, porque hay colegios también que se le exacto, porque a veces pensamos que este colegio es bueno porque les exigen. Es que no se trata de eso, sino si les exigen de acuerdo a la capacidad del niño o la niña para cumplir con sus responsabilidades, porque si lo exigen demasiado lo van a fundir desde muy temprano. Yo leí precisamente por esto de la educación en casa que hacíamos, yo leí libros como Más vale tarde que temprano, que es un libro escrito por dos educadores en los Estados Unidos acerca de en qué momento poner a los niños a estudiar. Entonces a veces hay padres que se emocionan porque su hijo ya lee desde chiquito y no se están dando cuenta que el nervio óptico de él no está acostumbrado, todavía no está adecuado para poder leer letra pequeña. Y por esa razón los libros, los silabarios y todo eso vienen con letra grande. Sí. Porque el nervio de ellos no está todavía capacitado para leer en pequeño. Entonces, a veces este tipo de cosas no nos damos cuenta del daño que les hace. Ahora también tendríamos que fijarnos qué cantidad de alumnos son por clase, qué tan grande es el colegio, si son nuestras expectativas que vayan a un colegio pequeño, un colegio grande. Todo. Claro. Yo hablé con una amiga. Si es bilingüe, si no es bilingüe. Todo eso, de acuerdo, de nuevo al proyecto académico que tenemos para nuestros hijos. Yo hablé con una amiga que es educadora, precisamente para tratar de tener insumos desde su perspectiva del tema que íbamos a conversar en esta tarde. Y me decía esto que tú acabas de mencionar precisamente. ¿Cuántos alumnos hay en el aula? Esto es muy importante para mí, me decía ella, como educadora. En cuanto a mis hijos, yo siempre busqué tenerlos en instituciones donde hubieran pocos alumnos, porque mientras menos alumnos, más atención de parte del maestro, más alumnos, menos atención, y a la vez el niño obviamente se ve en menos tensión para competir por la atención del que está a cargo del aula, porque tomemos en cuenta que cuando nuestro hijo va al salón de clase por primera vez tiene que competir con muchos por la atención del adulto que está a cargo. En casa no, porque o es el único
o compite con 2 o 3 Sí. y mamá o papá se las arregla mejor para poder atender la necesidad de 2 o 3. Ahora, no siempre el colegio más caro será el mejor. Esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. La pregunta es, ¿a quién le preguntamos qué calidad de enseñanza o qué calidad de colegio o de institución es? Yo medio bromeaba esto con amigos cuando hablábamos del tema. Ellos sabían que nuestros hijos estaban educándose en casa y entonces me decían, mira, pero ¿y cómo hacer para averiguar a dónde ponerlos? Entonces yo decía, mira, si le preguntas al director del colegio, ¿qué te va a decir? ¿Qué es el mejor? ¿Qué es el mejor? Le preguntas a los dueños, ¿qué es el mejor? Si un funcionario del gobierno, no, que la educación pública es la mejor. Entonces, ¿cómo hacemos? Me decía él. ¿Sabes a quién preguntarle? Le digo, ¿qué tal es la educación en ese colegio? ¿Y qué tal los niños que llegan? Okay, no, preguntarle a los motoristas de los microbuses que los llevan a la escuela, a la casa. Le digo. Ellos saben muy bien, porque ellos van escuchando todo lo que hablan esos niños allá y saben cómo se comportan cuando van en el microbús. Ellos saben, a ellos preguntarles. Qué chistoso. No estoy seguro si les gustó la idea, pero para mí es que ahí es donde sale la verdad. En una situación muy natural y espontánea, donde no hay control, ahí se ve qué clase de convicción y de formación y de carácter está teniendo el niño. Ahora también, licenciado, lo que pasa es que hay colegios cristianos, católicos, como decía, bilingües, y depende realmente de las expectativas, o si queremos nada más el sistema nacional, y a este ranking también, porque salen las evaluaciones de categoría de colegio, Sí. el precio que queramos pagar, y también, bueno, incluso para lo de la PAES, en qué ranking salieron. Eso quiere decir mucho ya como en resumen cómo están saliendo bachilleres, a qué universidades están ellos accediendo. Claro, obviamente, de nuevo, el proyecto académico que tenemos para los hijos es muy importante. ¿Por qué? Porque una cosa que tenemos que pensar ahora es a dónde quiero orientarlos durante todos sus estudios a ellos, de acuerdo a la salida laboral que tienen las carreras. Porque si lo quiero orientar a estudiar algo que no tiene mucha salida laboral, es decir, sale de la universidad pero no encuentra trabajo porque está saturado. Entonces eso es muy importante comenzar a fomentarlo desde pequeño, ¿verdad? Ahora, el tema confesional o religioso, hay que tener mucho cuidado porque a veces pensamos que solamente porque una institución declara cierta convicción religiosa, independiente de lo que sea, eso no garantiza que ahí les van a enseñar valores. A veces se conforman solamente con darles una media lección de religión o de Biblia. Eso no quiere decir mucho, ¿verdad? Claro, algo es, pero tiene que ver con otras cosas. El tema del desarrollo de la espiritualidad en la vida de los niños. Eso más en casa. Claro, esa es la responsabilidad realmente más en casa. El colegio puede reforzar de igual forma que la iglesia, la congregación donde vayan, no importa cuál sea, refuerza, pero es en casa la responsabilidad. Ahora, un colegio confesional, católico, evangélico, puede ayudar, pero hay que chequear otras cosas más allá de solamente si dicen enseñanza religiosa. Sí, qué tipo de enseñanza les dan y cómo lo hacen. Es muy importante eso, cómo lo hacen. Porque si no el niño puede confundirse y pensar que aquí hay una confusión, piensa que aquí es la iglesia y la iglesia piensa que es la escuela y tiene que tener muy claro a dónde está, por supuesto, y cómo transmitir o cómo vivir los valores de una forma natural y espontánea en la vida cotidiana. Bueno, interesante, creo que hemos platicado ciertos puntos que hay que tomar en consideración a la hora de ver o evaluar si seguimos en el mismo colegio o no, porque hay gente que cambia de colegio y porque realmente no cumplieron con sus expectativas. Perdón, yo quisiera también agregar un elemento quizá muy importante que a veces no se toma en cuenta y es un elemento logístico que tiene que ver con la ubicación, la distancia que va a viajar el chico. Yo hablaba de una cosa muy interesante y les hacía cuentas a los padres. ¿Cuánto tarda para llegar de la casa a la institución de ida y de regreso? Porque habían padres que me decían que tardaba hora y media, porque era el primero que recogía en la mañana y iban a hacer toda la ruta para recoger los demás y llegaba acá, y era el último que dejaban. Hora y media por viaje, por ruta, son 3 horas al día. Sí, hora y media de ida son 3. Por 5 días son 15 horas. En un mes son 60 horas. Y en 10 meses son 600 horas. ¿Cuántos instrumentos de música podría ese niño aprender?
en 600 horas en un año. ¿Cuántos idiomas podría aprender a leer? Sí, ¿Cuántas otras habilidades podría aprender? Creo que también es un buen parámetro si nos cambiamos de ciudad o como usted dice, de colonia, a ver si realmente todavía es viable. Gracias, licenciado. Feliz año. A la orden, gracias. Feliz año y bueno, nosotros se cierra